¿Quieres ser una persona agradecida? Bueno, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Si es la primera vez que ves alguno de estos videos, bueno, genial, quédate conmigo. Suscríbete y únete a nuestro grupo. Aquí vas a encontrar muchísima información que está relacionada principalmente con el coaching, pero también con el desarrollo humano y con la motivación. Como por ejemplo, el día de hoy quiero hablarte sobre cómo ser una persona agradecida. Y probablemente la gratitud es el ingrediente clave que hace falta para que puedas reducir estrés y tener mayor felicidad en la vida. La gratitud es un sentimiento maravilloso que nos ayuda a reconocer y apreciar todas las cosas buenas que nos ofrece la vida. En otras palabras, nos ayuda a poner mayor atención en todo lo que sí tenemos. Ahora, practicar la gratitud y ser agradecidos no significa ignorar todos los retos, los problemas o las situaciones difíciles por las que podemos estar atravesando, sino más bien es una invitación para poner mayor atención y dirigir nuestros esfuerzos para mirar todas aquellas cosas que sí tenemos, para ver todos los recursos con los que sí contamos, que de alguna manera todo eso nos va a ayudar a tener mayor tranquilidad, mayor paz y por consiguiente vamos a estar mejor equipados para solucionar los problemas que nos presenta la vida. Ahora, con esto que te digo, la gratitud está muy relacionada con el bienestar, está muy relacionada con el cultivar la paz interior o la paz individual y también ayuda a mejorar la salud mental. Todo esto, por supuesto, que no es nada más esto que yo te comento. Hay diferentes estudios. De hecho, hay dos que me gustaría compartirte que se me hacen muy interesantes y estas personas se dedicaron a hacer investigación para mirar cómo estaba relacionada la práctica de la gratitud con el sentimiento de mayor felicidad y con el sentimiento del bienestar general. Uno de los estudios es del psicólogo Robert Emmons y el doctor Michael McCullough. Ellos dividieron a todos los participantes en tres diferentes grupos. El primer grupo era considerado el grupo de la gratitud, el segundo era el grupo de las molestias y el tercero era el grupo control. Ahora, ¿cuál era la instrucción? Bueno, la instrucción que les dieron es que todos iban a llevar un diario semanal para reportar los acontecimientos que sucedieron en esos días, pero tenía unas diferencias cada uno de estos grupos. Por ejemplo, el grupo de la gratitud le dijeron, ok, ustedes van a escribir todos los acontecimientos que pasaron, pero van a escribir aquellos eventos por los que se sintieron agradecidos. Ahora, el segundo grupo, por supuesto que ya adivinaste, era el grupo de las molestias. Ellos iban a escribir qué fue lo que sucedió en la semana, pero se iban a enfocar en cuáles habían sido aquellos eventos que les generaron problemas o molestias. Y el grupo número 3, que fue el de control, ellos iban a escribir cuáles fueron los eventos que sucedieron en la semana, pero sin calificarlos, si eran buenos o malos. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, después de 10 semanas y de analizar toda la información, quedó demostrado que el grupo de la gratitud fueron personas que sintieron mayor satisfacción en general en el estudio y en realidad reportaron que se sentían más felices, más tranquilos e incluso reportaron menos síntomas físicos como por ejemplo dolor de cabeza o dolor de espalda. Todo lo contrario, reportaron que hicieron más ejercicio, salieron a caminar o anduvieron en bicicleta y además de forma general sintieron mayor felicidad. Y esto desafortunadamente no sucedió con los otros dos grupos, el grupo de las molestias y el grupo de control. El segundo estudio se llevó a cabo en el 2005 por el doctor Martin Seligman y aquí este fue un estudio un poco diferente porque acá no dividieron a los participantes en grupos, sino que más bien les pusieron diferentes actividades y diferentes ejercicios. Por supuesto estaban incluidos los ejercicios de gratitud, pero también de paz, de tranquilidad y de comunicación. Ahora, uno de los que llama la atención es que para practicar el agradecimiento se les dio una instrucción específica y a todos los participantes se les dijo que tenían que escribir una carta
de agradecimiento. Mira qué bonito. O sea, escribir una carta a alguna persona especial que había sido importante en su vida o simplemente a alguien que quisieran agradecer algo en particular. Entonces, acá de lo que se trataba era que las personas se iban a tomar un tiempo para escribirlo y después la regla era entregar esa carta en persona. Nada de enviarla por mail, nada de enviarla por texto, sino que más bien era entregar la carta directamente. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Los hallazgos fueron súper interesantes porque quedó demostrado que los participantes sintieron casi de forma inmediata un incremento en los sentimientos de felicidad. Se sintieron muy agradecidos, se sintieron muy felices por esa acción que habían llevado a cabo. Y nuevamente aquí la importancia del uso de las palabras, la importancia de poder agradecer y de poder compartir con otras personas lo que sí se tiene y las cosas que son importantes para ti. Así que, como puedes ver con estos estudios, la gratitud está más que demostrado que es uno de los sentimientos que es importante cultivar a lo largo del tiempo, porque te va a generar otros que son súper relevantes, como por ejemplo la alegría, la paz, la tranquilidad, y todo eso te va a equipar mucho mejor para afrontar diferentes situaciones complicadas que se pueden presentar en el futuro. Ahora, bueno, ¿cómo vamos a cultivar la gratitud? Yo te diría, hay 3 formas que son las más fáciles para practicar gratitud. La primera, y que seguramente tú ya has escuchado, es llevar un diario o escribir las cosas por las que estás agradecido. Lo puedes hacer en papel. Yo ya te he venido compartiendo que es muy poderoso el escribir en papel porque ayuda a la mente a que esos sentimientos que estás escribiendo o esas cosas que quieres ver en la realidad pues se manifiesten de forma más rápida. Ahora, claro que también lo puedes escribir directamente en tu celular, porque acá lo que importa es que tú te vayas formando el hábito de escribir cuáles son las cosas por las que te sientes realmente agradecido y con las que sí cuentas todos los días. Bueno, esa es una forma. Ahora, hay una segunda técnica que es a través de la meditación. Tú puedes practicar la gratitud a través de la meditación y acá esto no te va a tomar muchísimo tiempo. Simplemente te puedes tomar 5 minutos, 10 minutos en el momento en el día en que te quede mejor. El objetivo de este tiempo es que tú estés contigo, estés tranquilo, que pongas tu mente en blanco y acá de lo que se trata es que tú puedas pensar y traer a la mente cuáles son esas cosas por las que te sientes agradecido, por las personas que están en tu vida, por las que van a llegar a tu vida, por todas las cosas que has conseguido, pero también por todo lo que te falta por conseguir y bueno, cuáles son las metas, cuáles son los diferentes sueños que tienes y que aún te falta en traducirlos a tu realidad actual. Y la tercera técnica, tal cual como lo vimos en el estudio, es que puedas compartir ese agradecimiento que sientes con otras personas y hazlo de forma regular. Tampoco se trata de ir agradeciendo a todo el mundo por todo, sino más bien cuando tú consideres que es un momento especial y que tú consideres que es relevante, bueno, ese tipo de momentos no hay que dejarlos pasar. Esas son situaciones perfectas en donde puedes usar las palabras, puedes tomarte un par de minutos, pero simplemente puedes agradecer a todas esas personas, no solamente por aquello que te han dado o por el tiempo que te han regalado, pero también por algún impacto positivo que hayan dado en tu vida. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes, esas son las 3 técnicas o las 3 formas que puedes implementar para hacer el hábito de ser agradecido y con ello vas a incrementar tus niveles de felicidad, de tranquilidad y por supuesto esto te va a ayudar cada día a vivir mejor. Bueno, pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.